después de la hora. A ver, elecciones en Estados Unidos desde un punto de vista de lo que dicen las encuestas, mi querido Juan. No, Estados Unidos no, Eduardo. Perdón, México. Es que me quedé pensando en las elecciones ahí. Todo lo que dijo Lila. Sí, todo lo que dijo. Correcto. Recordar que hace una semana nos diste lo que una encuesta muy preliminar mostraría lo que ocurriría en 5 estados de la República. Así. Hablaste de estados del norte noroeste de México. Así. Hoy nos tienes Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. A ver, ¿cómo va eso? Fíjate, Eduardo, haciendo un recuento, desde hace 3 semanas hablamos de una intención de voto general, cómo pensaba la gente, y ahí le dije al público que Morena estaba un poco arriba a la cabeza, sin ninguna característica particular, ningún candidato, con un 40 y tantos % como partido, ¿no? En la semana pasada hablamos de los partidos de los estados del norte, son 15 los que van a tener elecciones a gobernador, y como dices, este día voy a compartirles otros 5 más. Bien. Entonces, lo que se está midiendo es a los posibles candidatos. O sea, estamos hablando que no son ni siquiera precandidatos. Son los que suenan, ¿no? Los que suenan en los medios, sí. Exactamente, pero eso nos da una idea de cómo están los binomios entre partido y candidato para ver cómo están los contrapesos en cada estado. Entonces, si quieres, empezamos con Nayarit. Ahora. Nayarit, pues, tiene un gobernador que es Antonio Chavarría, que tiene una desaprobación o le consideran un mal papel del 67%, es panista. Entonces, pues eso ya marca un poco la tendencia de los ciudadanos de cómo van a elegir a su siguiente candidato o gobernador, ¿no? Ajá, porque además Nayarit ha tenido una historia política un poco, complicada. ¿cómo podríamos decirlo? Medio turbulenta últimamente, ¿no? Así es. El papá de Antonio Echevarría, papi, es el ex gobernador. Fue gobernador, que era priista. Así y después decidió que no era priista, se lanzó por el PAN, después decía que era del PRD y todo un lío. Yo me acuerdo de ese sexenio, nadie sabía qué era a fin de cuentas, ¿no? Oye, pues te vas a sorprender que hoy, entre los candidatos que suenan, pues está la esposa de él, o sea, la mamá del gobernador. Esa es Marta Elena Gómez, que está como posible candidata del PAN y por lo que suena en el PAN. Sí, entonces, lo sé. Ya quiso ella ser candidata una vez, o creo que hasta fue candidata. A ver, pero el problema es que ahorita el PRI está muerto porque el exgobernador Roberto Sandoval, pues le agarró no sé cuántas tranzas, sí. y han dicho que está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. No lo digo yo, lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Ok, el cuate era un muerto de hambre cuando empezó su carrera y ahora es más millonario que 10 generaciones de nosotros y los hijos. Sí, entonces, no sé dónde anda el señor, pero la verdad es que el PAN y el PRI, tienes toda razón, no tienen para dónde ir ahorita. Pues así es, y esto se marca un poco en la intención de voto. Si te fijas, Morena está liderando la intención con 57%. La gente votaría por Miguel Ángel Navarro Quintero, que es un político que ha estado más en el sector salud y en el sector más de puestos dentro del mismo partido desde que se creó, y por el lado de la izquierda, ¿no? El PAN está con un 7.5%, la mamá del gobernador, que es Marta Elena García Gómez, y por el PRI está Manuel Humberto Cota, que tiene un 7.9% de intención. Todavía hay muchos indecisos en el estado, 27.7%. Entonces, pues es un estado que apenas también, bueno, en todos apenas está empezando a sonar las personas, ¿no? Pero ahorita podríamos decir que como van las cosas, Nayarit podría seguramente o probablemente inclinarse hacia un candidato de Morena. Así es, ese es el tema, ¿no? Ahora el siguiente estado, Querétaro, es un estado completamente lo contrario. Tienes un gobernador, Francisco Domínguez, que tiene una aprobación altísima en el estado. Al menos en las encuestas online sale más alto de lo normal con un 71%, es panista y entonces impulsa de lleno. Además el estado está muy bien en nivel económico, en crecimiento. Vamos a decir que está menos amolado que los demás, por favor. Así es, o sea, la pandemia afectó mucho a todos, pero el estado venía creciendo, venía con desarrollo, venía con inversiones. Es que Querétaro ha tenido buenos gobernadores, también hay que decir esto. Sí. Querétaro es un estado que ha sido muy afortunado, ha tenido buenos gobernadores, sí. y muchos estados brincos dieran por tener
gente así. La verdad. Y ¿no? están comprometidos, ya hay buena participación ciudadana y hay pocas, bueno, sí hay abstencionismo, pero no tan fuerte como en otros Porque lados. mira, Pancho Domínguez ha sido un buen gobernador. El anterior, ¿quién era? Yo no me acuerdo. Pepe Calzada, ¿no? Pepe Calzada, que un momento fue calificado, él era priista, pero fue calificado como el mejor gobernador en un momento dado. Y era bueno. El problema es que pues el PRI lanzó a alguien que no servía. Antes tuvo Francisco Garrido Patrón, que después, parece que después tuvo ciertos escándalos, pero después de irse. Antes tuvo Nacho Loyola, que fue el primer gobernador panista. Pero antes estuvo Enrique Burgos, un archigobernadorazo, hay que decirlo, respetado por cualquier opositor político. O sea, le ha ido muy bien desde el año 2012. Sí. O antes. Desde él fue gobernador en el 91. Le ha ido muy bien en 30 años a Querétaro. Sí. Entonces ahorita el PAN está liderando en ese binomio con Mauricio Curi, que es el que suena por el PAN, con 64%. Por el PRI suena Mauricio Curi, que es actualmente líder o era líder de los senadores del PAN. Senadores, exactamente. Y luego por el PRI está Roberto Loyola con un 7.1%, y Morena tiene fuerza. Quien está ahí como suena como candidato es Santiago Nieto, que es el director de la UIF. No, pero no tiene mucha fuerza. Yo veo tu gráfica y cuál fuerza. Tiene mucha fuerza. No me quieras cotorrear, 20%. Tiene mucha fuerza mediática, es decir, sale mucho en los medios tal, y por eso tiene ese pequeño impulso. Yo creo que el país se beneficia más de tener a Santiago Nieto al frente de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda que como gobernador. Su experiencia además lo perfila como un gran funcionario, no un gobernante. Pero en fin, a ver qué pasa. Pero está sonando como candidato y probablemente yo nunca le había oído sus aspiraciones políticas en ese No, lo están haciendo sonar. Sí. Capaz que la misma posición. Pero en fin, a ver, vámonos a San Luis Potosí. Seguimos con San Luis Potosí. Juan Manuel Carreras, el gobernador actual, desde el PRI, tiene muy mala aprobación, está con un 68% de desaprobación, y eso pues ya te marca el PRI actualmente. El que suena por el PRI es Joel Ramírez, que trae apenas el 6%. Por el PAN suena César Octavio Pedrosa, que tiene un 24.8%, pero otra vez ahí hay un peso fuerte, un peso pesado, ¿no? Del gobierno federal, que es Esteban Moctezuma por el lado de Morena, secretario de Educación Pública. Sí, pero la bronca de Esteban Moctezuma es que él no ha hecho carrera en ese estado. Así es. Hay que ser realistas. Hoy la gente, los ciudadanos de los estados, mi querido Juan, ya no quieren votar por alguien que se fue de niño y regresa como gobernador. Bueno, eso eran las épocas donde Bartlett, que nació en Puebla por accidente y nunca más regresó, llegó a gobernador de Puebla y no sabe ni dónde quedaba la avenida 5. Yo creo que la gente ya quiere gobernadores que han hecho carrera local. Bueno, pero de todos modos, ahorita las encuestas le dan un 44.3% a ese binomio de Esteban Moctezuma y Morena, pero sigue habiendo también un grupo indecisos grande, que es el 24% en el estado. Nos seguimos con Sinaloa. Sinaloa, el gobernador actual, Quirino Ordaz Coppel, tiene igual una desaprobación no tan alta, 51%, porque pues, si lo vemos desde el lado de la aprobación, anda cerca del 40% en la aprobación. Y es curioso porque en otras encuestas Quirino Ordaz queda siempre dentro de los 3-4 mejores gobernadores calificados. Así es. Entonces, pero aquí no estamos preguntando si lo hizo bien o no, sino, bueno, sí, es un poco eso. Claro que le estás preguntando cuál es su papel. ¿Cómo está su papel, no? Y entonces, sí te están diciendo 50%. A menos que le haya golpeado por la pandemia. Bueno, es que ahorita hay muchas cosas, pero acuérdate que normalmente el gobierno que está en el poder, o sea, el partido que está en el poder está desgastado, ¿no? Y todo esto de la pandemia desgasta muchísimo. Pero yo no le quitaré las probabilidades al PRI en Sinaloa, precisamente porque Quirino, hay que empezar que Quirino viene del sector privado, él pertenece a la industria turística. La tuya es la primera vez que veo una opinión tan negativa en torno a él, por eso te digo, tal vez la pandemia, la gente esté percibiendo que no ha hecho un buen papel, no lo sé, pero yo creo que el PAN no tiene probabilidad en Sinaloa, esto va a estar entre Morena y el PRI. Sí. Bueno, exacto, por el PAN está Adolfo Rojo, que tiene un 15%, por el PRI apenas está
Jesús Antonio Valdés logrando un 11.5%, pero todo esto está empezando, ¿no? Y Morena igual. Queda claro. Estamos a 11 meses de la elección. Y además no se sabe si van a ser los candidatos reales al final de cuentas ellos, ¿no? Y luego por Morena suena Rubén Rocha Moya, que trae junto con Morena una combinación de 42.6% de intención de voto. Y ahí aparece de redes sociales progresistas, que es el coordinador del partido, Gerardo Vargas, es el único que empezó a figurar fuera de los tres grandes. Pero eso 3.8 no es figurar, es que en este país, un candidato, acuérdate que en este país, ¿cómo se llama Ecoloco? Cuadri. Cuadri hizo el ridículo en una elección presidencial, sacó, no sé, el 3, el 5%, ganó el 3, 5%. Eso no es nada en una elección. Bueno, ya nos tenemos que ir a mensajes. Regresamos.